Buenas tardes, buenos días, estén donde quiera que estén. Si están acá en este curso de Real Estate para obtener licencia de bienes raíces del estado de Florida, sean todos bienvenidos de parte de TV Real Estate Academy y de mi parte, Caracciolo Viloria, instructor en bienes raíces. Vamos a estar viendo un aspecto introductorio en esta primera parte sobre qué trata esta licencia y qué trata el contenido programático de este curso, que dura 63 horas. Y además vamos a hablar del capítulo uno. Es decir, vamos a hacer una entrega por capítulo de cada uno de los 19 capítulos que contiene este programa, este contenido programático, esta importante licencia. A lo cual vamos a compartir entonces las láminas con las que vamos a estar trabajando durante todo este curso. Entonces, fíjense, esta es la licencia de bienes raíces del estado de la Florida y tiene estas características, es decir, es para obtener la licencia de agente de bienes raíces. O sea, que una cosa es agente de bienes raíces con licencia y una vez que ese agente de bienes raíces se coloca debajo de un broker y activa su licencia, probablemente el broker lo inste o lo estimula a inscribirse en la Asociación Nacional de Realtor, en lo cual, si lo hace, se convertiría en realtor. Es decir, es un error decir que una agente, una persona que logra la licencia de bienes raíces, inmediatamente es realtor. No, son dos cosas diferentes. Es decir, la realtor, el ser realtor, obedece a una decisión del agente de bienes raíces de pertenecer a una asociación, en este caso, la Asociación Nacional de Realtor. Entonces, este es el código de esta licencia, recordando que siempre estamos en el estado de la Florida. ¿Por qué estamos en Florida? ¿Por qué estamos aprendiendo y por qué estamos estudiando la licencia de Florida? Muchos incluso no están físicamente en Florida, ni van a estar físicamente quizás para ejercer la profesión, vendrán de visita. Pero es la llave. Yo digo que Florida se convierte en la llave que abre la puerta para 10 estados de la Unión. ¿Por qué abre la puerta? Porque es la manera de obtener este adiestramiento y todo lo que es la capacitación, digamos, el entendimiento, las clases, los libros, el examen, porque esto es un curso aprobatorio y además tiene que tener un examen aprobado por el parte del Estado, es totalmente en español. Entonces, esa es una gran ventaja para muchísima gente que no tiene la facilidad, la fluidez y el suficiente el manejo del idioma. Tener una de las, digamos, las licencias más rentables de todos los Estados Unidos y es totalmente en español. Entonces, Florida, a través de sus acuerdos de reciprocidad, como lo venía mencionando, tiene acuerdos con 10 estados de la Unión. Entre ellos están ustedes ahí. Este curso, como dije, es aprobatorio. ¿Qué quiere decir eso? Que no solamente ustedes se sentarán conmigo al frente y estarán escuchando mis clases de manera pasiva, sino que tienen que tener un conocimiento y manejar un contenido y aprenderlo, de manera que tengan que probarlo o, digamos, demostrarlo, un conocimiento mínimo. Es decir, van a tener un examen, este curso va a tener un examen, ustedes tienen que aprobar con 70 puntos, un examen de 100 preguntas. Todo el material va a ser provisto por nosotros en este curso, materiales tanto físicos como digitales, que sea un material muy didáctico para que ustedes manejen los conceptos, las claves, los puntos importantes y haciendo énfasis en cada uno de ellos. Este es un curso que tiene un programa, un contenido programático de 19 capítulos. Cada capítulo tiene un valor específico dentro de ese proceso evaluativo que les estoy mencionando. Como les reitero, el examen tanto de la escuela como del Estado, que son dos exámenes distintos, van a ser de 100 preguntas, con las cuales ustedes deben aprobarlo de la escuela con 70 puntos y el del Estado con 75. Pero les decía que este contenido programático tiene 19 capítulos, con el cual hoy vamos a empezar con el capítulo uno y cada uno de los capítulos va a tener un peso específico, una cantidad de preguntas específicas. En el capítulo que concierne el día de hoy, que es el capítulo uno, vamos a conseguir una sola pregunta. Aunque es una sola pregunta, no deja de ser un capítulo muy importante y además muy interesante. ¿Cuánto va a durar el curso? Bueno, vamos a ver un capítulo por día. Este programa está diseñado para que dure 4 semanas, es decir, de lunes a viernes. En cada encuentro que tengamos vamos a ver un capítulo con suficiente tiempo, con suficientes explicaciones, en la que ustedes recibirán la información correcta, completa,
y además los tips que necesitarían para enfrentar, digamos, los conocimientos requeridos mínimos necesarios para aprobar sus exámenes. ¿Qué estrategia vamos a estar utilizando? Bueno, vamos a utilizar en primer lugar las láminas, esta que ustedes están viendo ahora, son el material más importante. Me atrevo a decir que el 80-90% de las preguntas y de los puntos específicos que van a requerir las preguntas de examen van a estar aquí en el contenido de las láminas. El libro que también van a recibir o han recibido ustedes en este momento es un complemento que es importante porque, digamos, ahonda o, digamos, explica con más profundidad algunos conceptos. Pero recuérdole, por favor, que este es un examen que lo básico, importante, ustedes lo van a tener en las láminas. El libro es un complemento que no les va a hacer daño, pero que lo deben tener eso, como un complemento y no como el material primordial o básico. Entonces, dicho esto, empecemos entonces con el capítulo 1, que es el encuentro de hoy, y se trata de describir el negocio de los bienes raíces, el negocio de real estate en Florida. A continuación verán ustedes los términos o los conceptos que vamos a estar describiendo en este capítulo. En cada inicio del libro, de cada capítulo en el libro está esta lámina o esta página en la que usted encontrará qué palabras o qué glosario va a estar utilizándose en ese capítulo. Y aquí vemos la palabra broker, que en español sería corredor. Tenemos que familiarizar mucho con los términos tanto en español como en inglés, porque básicamente los usamos algunos de ellos más en inglés que en español. Vamos a hablar de los análisis comparativos de mercado, vamos a hablar de las diferentes funciones que tienen los agentes cuando ya tienen la licencia, cuál es el marco de trabajo, el marco de acción o de ejercicio profesional que ellos tienen. Vamos a hablar de una función que la ley de licencias nos estimula a llevar adelante, que es el cultivo o farming en inglés, y de especializarnos en áreas específicas de trabajo. Pero todos estos conceptos los vamos a estar desarrollando en este capítulo que a continuación vamos a empezar. En primer lugar, muchachos, en Florida, y al igual que en todos los estados donde ustedes están, se exige que una persona cuando representa a otra, y hablemos un poquito de representar, representar significa actuar en nombre de, es decir, que quien nos busca, quien nos contrata, nos pide, nos solicita el servicio, digamos, nuestra atención, nuestra preparación para, digamos, representarlo, valga la redundancia, en todas las actividades que tienen que ver con bienes raíces. Esas actividades pueden ser de compra, de venta, de renta, de opciones de compra, de asesoría para inversionistas. En todos esos rangos y, digamos, en esas áreas vamos a estar nosotros ofreciendo nuestro servicio y nuestro conocimiento. Pero para poderlo hacer, la ley de licencias de Florida nos exige que tenemos que tener una licencia. No podemos hacerlo sin licencia. Quiere decir que si nosotros representamos a otra persona en la búsqueda de una propiedad, en la búsqueda de una propiedad para rentar, de una propiedad para vender, cualquier servicio que te haga digamos, con la manera de adquirir o de rentar un bien raíz, es necesario, obligatorio por ley que tengamos una licencia. Dice así la lámina: cualquier persona que esté representando a un comprador o un vendedor, buyer o seller, algún dueño de propiedad para la renta o algún inquilino en inglés se le dicen tenant, a cambio de una compensación, debe tener una licencia de real estate. Eso está regulado bajo el Charter o capítulo 475 de la Florida. Tienen que recordar ese número porque lo vamos a estar posiblemente utilizando y lo van a requerir en algunas respuestas de algunas preguntas. Ahora, ¿qué quiere decir compensación? Una compensación es algo a cambio, es algo que se recibe por razón de haber hecho alguna acción. Entonces, compensación, mi gente, traduce o digamos en el sentido más amplio, es todo lo que recibamos a cambio de un servicio. No solamente se reduce a la cantidad de dinero, digamos, algo que tenga que ver con el dinero específicamente, sino con cualquier cosa que tenga valor. Es decir, si el comprador o vendedor o alguna persona nos lleva o nos pide que le prestemos algún servicio en bienes raíces, nosotros lo hacemos a cambio de, no sé, imagínense ustedes, lo hacemos a cambio de una parrillera, de un grill
o lo hacemos a cambio de de algún artefacto eléctrico, cualquier cosa que tenga utilidad, eso se considera compensación. O sea, no solamente es el dinero, es cualquier cosa que tenga valor y que nos están dando a cambio de ese servicio. Eso es ilegal si no tenemos licencia. O sea, nos van a exigir obligatoriamente que para poderlo hacer y tener algo a cambio, requerimos el uso o la tenencia de una licencia de minerais. Dice así en la columna a la derecha, si representamos a alguna persona por compensación, es decir, algo de valor, valuable, consideración directa o indirectamente pagada. Es decir, que si el cliente o la persona que nos pide el servicio nos dice que nos promete que en el futuro nos va a pagar, o nos da algo que no tiene exactamente digamos, que no es un dinero en efectivo, todo eso, mi gente, acarrea o entra dentro del concepto amplio de compensación. Entonces, miren estos dos ejemplos que establece acá la lámina número 6. Dice, ejemplo número uno, una persona mayor que tiene varios terrenos, este es un ejemplo de una pregunta que puede salir, y le pide a su hija que le venda uno de ellos, prometiéndole que en el futuro él le regalaría un lote. Miren que si esta pregunta le sale y le pregunta si la hija, o en este caso la nieta, si la hija, por ayudar a su padre, probablemente una persona de tercera edad, por eso una persona mayor, le requiere, aunque esté trabajando con su padre, la ley le exige que tenga licencia y la respuesta es sí. No discrimina que la persona que nos está pidiendo el servicio sea una persona, ni una persona anciana, ni una persona familia directa de nosotros. Todo eso la ley lo prohíbe. Tiene que tener licencia para poder representar a esa persona. Y la otra pregunta que se hace mucha gente acá: ¿será que si no se lo paga, pero que se lo promete, nunca llegó a ocurrir? La promesa no es lo mismo que se la entregue en el momento. No, la ley no discrimina. La ley también castiga o establece como ilegal que aun siendo no entregada en efectivo, no entregando en el momento, y se convierte en una promesa de compensación, la ley también dice no lo hagas, es ilegal. El ejemplo número dos dice, una compañía de real estate de Georgia envía un cliente a una compañía en Florida. ¿Puede recibir comisión? Bueno, la respuesta es sí, porque lo que dice la ley es que no ejerzas en un estado donde no tienes licencia. Si esa persona tiene un cliente de Georgia y envía a ese cliente a trabajar con un agente o un broker, un corredor de Florida, que tiene licencia de Florida, perfectamente puede cobrar comisión porque es lo que se conoce con la figura del referido. Es decir, no, se lo enviamos a ese agente que sí tiene licencia activa en el estado de la Florida y podemos establecer un convenio, un acuerdo de comisión, de repartir comisiones entre ese agente de Florida y el agente de Georgia. Entonces, eso es la figura, como les digo, del referido. Y acá en esta lámina número 7 la vamos a ver en detalle. Dice, un corredor o broker de otro estado, país, fíjense que no discrimina, que sea fuera o dentro de los Estados Unidos, puede cobrar una comisión por un referido, siempre y cuando el corredor o broker no intervenga en la transacción. Fíjense que la palabra o las letras, o sí, las palabras están resaltadas en negrillo, que dice cuando el broker no interviene en la transacción. ¿Qué se trata de eso? Se trata que la ley quiere que separes muy bien tu ejercicio profesional en una área, en un estado donde no tienes licencia. Les aclaro, creo que a lo mejor no lo he mencionado específicamente, pero lo he dicho indirectamente. Las licencias son de cada estado. Ustedes están ahorita digamos, estudiando el proyecto, la ley de licencias de Florida, porque en el futuro cercano ustedes van a tener la licencia de Florida que les va a permitir, por reciprocidad, por reconocimiento mutuo, obtener la de sus estados. Entonces, ¿por qué lo hacen? Porque esto es en español y seguramente, no, 100% seguro, no tienen esa oportunidad en el estado donde están, porque el único estado que permite que este adiestramiento sea en español es Florida. Entonces, ¿qué quiere decir que no intervenga? Que no ejerzas en un estado donde no tienes licencia. Afiánzate como en esto que estamos hablando de la comisión por referir a alguien, pero no intervengas porque si intervienes, intervenir quiere decir que viajas con ese cliente a la Florida, buscas a tu amigo o a tu socio o a tu el compañero digamos, de licencia de Florida, y con él, cliente tuyo y él van a visitar propiedades,
deciden, digamos, estudian las diferentes opciones de análisis comparativo de mercado, de repente hacen los contratos, todo eso es ejercicio profesional. Y si lo haces, estás interviniendo, y si estás interviniendo o estás ejerciendo en un estado donde no tienes licencia, se convierte en un ilegal. Figura del referido es para poder hacer legal el cobro de comisiones siempre y cuando no intervenga. Es importante eso. Va a haber muchas preguntas o pueden haber preguntas en este capítulo donde haga referencia a eso, a que si interviene o no interviene, es legal o es ilegal. Para ustedes, claro está que el intervenir en un estado donde no tienen licencia es un acto ilegal. Fíjense lo que dice ahí. Si viene con su cliente a la Florida, el broker de aquí no le puede pagar la comisión. Sería pagarle a una persona sin licencia y es ilegal. Seguimos. Cualquier otra persona, digamos sea cualquier profesión, un abogado, un panadero, un arquitecto, etcétera, de este u otro estado no puede cobrar comisión si no tiene licencia de real estate. Esto es importante que lo sepamos porque a veces, por ejemplo, Illinois, el estado de Illinois, en Chicago, se permite que el abogado pueda tener la licencia de broker sin tener la escolaridad que se pide acá en Florida. Entonces el abogado como que dice, yo envío un cliente para Georgia, en este caso para Florida, y tengo derecho a cobrar una comisión porque en mi estado yo ya tengo la licencia por ser abogado. Pues Florida no es así. Florida no homologa al abogado directamente para tener licencia. Puede que lo exonere de parte de la educación, que de hecho lo hace. Educación, sobre todo la educación continua, que más adelante. Pero no, le exige que haga su curso, presente su examen y obtenga la licencia para poder tener derecho a ejercer, en este caso, a cobrar comisión. Entonces, todas las comisiones, sigo leyendo, se comparten entre las compañías de real estate. Es decir, un sell associate, en inglés se llama sell associate, un agente de bienes raíces, un licenciado, no puede pagar una comisión a otro agente, solo se pueden hacer de corredor a corredor, si de broker a broker. ¿Qué quiere decir eso? Que vamos a ir, digamos, debatiendo, vamos a ir describiendo y desmenuzando a la medida que vamos avanzando en el contenido programático de este curso. Nuestra licencia, la que ustedes van a obtener muy pronto, agente de bienes raíces de la Florida, no es una licencia que nos permite trabajar de manera individual, de manera autónoma, vamos a decirlo así, desde el punto de vista legal. Cuando obtenemos la licencia, ya cumpliendo todos los requisitos que la ley nos impone, entre ellos la aprobación de este curso, o sea, uno de los requisitos indispensables, nos convertimos en licenciados. ¿Por qué? Porque después que hemos cumplido todos los plazos, ¿no? Esa licencia nos va a llegar, es decir, somos licenciados, pero esa licencia no va a estar activa. ¿Por qué no va a estar activa? Porque quien nos la activa es un corredor o un desarrollador registrado en el Departamento de Confesiones Reguladas de Florida, el DBPR, que vamos a ver más adelante. Es decir, nuestra licencia no la podemos ejercer de manera sola, individual, autónoma. Tenemos que estar bajo un corredor, es obligatorio, para que esa licencia se pueda activar. Entonces, en ese momento es que podemos ejercer, ya cuando el corredor nos la ha activado. Entonces, al ser una profesión que no se desarrolla de manera autónoma, nosotros dependemos de nuestro broker, de nuestro corredor. Las comisiones no las vamos a cobrar directamente de ningún cliente, ni las vamos a cobrar del broker o del corredor que representa a la parte contraria dentro de la transacción que estamos representando. Si se estamos representando el comprador, pero nosotros no nos paga el corredor del vendedor, que es otro corredor. A nosotros nos paga nuestro corredor, quien nos activó la licencia. Entonces, las comisiones se distribuyen entre corredores, entre las partes de los clientes. Siempre hay, digamos que cuando hay una transacción hay dos partes, ¿verdad? Sabemos que en el caso de una compraventa, hay una parte que se llama comprador y hay una parte que se llama vendedor. Digamos que cada uno tiene un corredor que contrató de manera individual. Hay dos corredores. Entonces, las comisiones que se van a pagar se distribuyen entre esos corredores. Y esos corredores les pagan a los agentes que están gestionando o están trabajando con sus clientes de manera directa. Entonces, las comisiones, muchachos, no las cobramos directamente de ningún cliente, las cobramos directamente, siempre las vamos a cobrar directamente de nuestro broker, el corredor. Seguimos. ¿Qué leyes regulan
digamos, el ejercicio de la actividad de la industria de bienes raíces. Ahí van a haber tres capítulos que necesitamos que ustedes memoricen, porque esto podría ser potencial pregunta de examen de este capítulo, incluso de algunos otros. Vamos a ver el capítulo, cuando veamos charter, capítulo, estatuto, ley, básicamente tienen una distinción o una diferencia en términos legales. Pero para los efectos de que ustedes, el contenido de este capítulo, no es necesario que ustedes discriminen entre un capítulo, un estatuto, una ley. Digamos que son todos instrumentos legales y eso es lo suficiente que necesitamos saber. Es decir, el charter o capítulo 475 regula todas las actividades dentro de la industria de bienes raíces, de las actividades de real estate. El capítulo o las reglas 61J2, este es como una norma disciplinaria de conducta, de proceder, y establece regulaciones en la práctica de la función de todo agente de bienes raíces. Por último, el capítulo 455 es aquel que regula todas las profesiones, actividades, oficios que necesitan, que requieren un permiso, una licencia para ejercerlo. Entonces, lo importante aquí, mis amigos, es que se graben el 475, capítulo 475 y el capítulo 455. Uno de esos dos capítulos puede salir. ¿Con qué me lo van a asociar el 455? Con la FREC. Miren allí en la columna de la parte izquierda, derecha, perdón. FREC. FREC es, digamos, el acrónimo de Florida Real Estate Commission. En español, Comisión de Real Estate de la Florida. Entonces, ¿quién regula o dónde está el ejercicio de la comisión? ¿Qué capítulo lo contempla? El 475. 475, vincúlenlo a la FREC. Y el 455, que está debajo, en la columna de la izquierda, me lo van a asociar, lo van a vincular al DBPR. El DBPR es Department Business and Professional Regulation, DBPR. Ese es el departamento que regula todas las profesiones que requieren o que ameritan licencia para su ejercicio en el estado de la Florida. Entonces, 455 DBPR, 475 FREC. Miren, mis amigos, si ustedes se memorizan eso, probablemente tengan correcta la pregunta de este capítulo. Por último, también tenemos la división de Real Estate, que como vamos a ver, es una división dentro del Departamento de Profesiones Reguladas que contemplan todas las licencias, no solamente las de nosotros como agente de bienes raíces, sino las de corredor también. Entonces ahí van a ver, básicamente lo más importante es lo que les acabo de decir. ¿En dónde podemos trabajar con la licencia? ¿Cuáles son los ámbitos de área de trabajo que tenemos? Básicamente tenemos tres allí. El primero, digamos que agrupa o contempla más del 95% de las licencias que hoy en día se obtienen en la industria. Es decir, en una oficina de corretaje, una oficina de real estate. Normalmente vamos allí, normalmente nos vamos hacia el área residencial, digamos que también en más del 90% de las transacciones de la industria también van al área del residencial. De tal manera que allí está el volumen grueso de no más cantidad de dinero hablando, sino de la cantidad de transacciones que se generan en un estado, en una corporación, en la industria en general, vienen de esa área que es la área residencial. Entonces, allí es el principal, digamos, fuente o actividad que mueve a muchas licencias en esta industria. Entonces, fíjense, ventas y rentas, porque también está la persona, el inquilino también se les presta servicio. Nosotros podemos con nuestra licencia prestar servicios en cualquier área, llámese residencial, comercial, industrial, agrícola. Es decir, que nuestra licencia nosotros podemos inmediatamente ejercer en cualquiera de esas áreas. No necesitamos otra licencia. Sí requerimos conocimiento, porque claro está, el comercial tiene algunas cosas que tenemos que saber, digamos, maneras de cómo se redactan los contratos y digamos, cómo se ejerce en forma general, y eso lo podemos aprender bien con cursos, que es lo ideal, y también con la experiencia. Entonces, bueno, el farming, que es un concepto que debemos comprender y que lo vamos a estar utilizando en varios capítulos, el farming es en inglés o en español, la traducción es cultivo. ¿De qué se trata el farming? Se trata de que la ley de licencias, digamos, induce o recomienda a todo agente de bienes raíces que trate de ser el mejor conocedor del área de trabajo donde él se va a desarrollar.
Cierto que nosotros tenemos, ustedes tengan la licencia de Florida y cuando tengan la licencia de sus estados, van a tener ámbito de acción o van a tener vigencia o, digamos, legalidad para utilizar esa licencia en todo el área del estado donde viven. Pero es cierto que no conocemos todo el estado donde vivimos. Es decir, conocemos hasta la ciudad, pero no conocemos las características del real estate ahí. No conocemos muchos elementos informativos de, digamos, de mucha asesoría y consultoría para quienes les prestamos servicio. Entonces, la ley dice, estimúlate o dedícate a estudiar las áreas donde te vas a ocupar, donde va a ser tu fuerte. Y ese es, en la medida que hagamos esa función, vamos a ser mejores agentes de bienes raíces porque le vamos a prestar mejor servicio seguramente a esos clientes que nos piden. ¿Vale? En la medida que nos hagamos más expertos. ¿Cuál es el momento, digamos, en que nosotros podemos ver que esto se aplica? Cuando conocemos a una persona que nos pide, mira, quiero comprar en una ciudad donde se estén generando proyectos de inversión de atractivos para los próximos 5 años. Oye, quiero vivir en una ciudad donde cerca de mi trabajo, pero que me quede, que tenga buena revalorización con el tiempo. O sea, porque la casa, además de ser el lugar, el techo de nuestra familia, también va a ser una de las mejores, más altas inversiones que hagamos nosotros como familia. Todo eso te lo puede decir tu cliente. De tal manera que nosotros tenemos que estar preparados para ese tipo de preguntas y dar la mejor información, digamos, legítima y fiable de lo que está ocurriendo en el mercado. Y para eso la ley te dice, especialízate. Especialízate en los campos donde vas a ser más fuerte y vas a atender a tus clientes. Eso se llama cultivo en español, en inglés farming. También la licencia la podemos colocar en las ramas o en las áreas de administración de propiedades. Sabemos que Florida tiene alta incidencia de lo que llaman dueños ausentes. Así se le llama a aquel dueño que compra propiedades de inversión para colocarlas en renta y obtener un beneficio por ella. Entonces, mucho se hace de esa inversión en el estado de la Florida y seguramente en todos los estados donde ustedes están, y cada vez se hace más fuerte y cada vez se hace más necesario que muchas personas realicen una actividad profesional en lo que llaman administración de propiedades. También hacemos estimaciones de valores, valuaciones, en inglés le llaman appraisal. Esto nosotros con nuestra licencia lo podemos llevar adelante. Las tasaciones normalmente no lo hacemos, pero la ley nos provee o nos da esa herramienta legal para hacerla, siempre y cuando sigamos unas normas, las normas de USPAP. Ahí tienen en negrillo, USPAP. ¿Qué es USPAP? En inglés lleva a Uniform Standard Professional Appraisal Practice. Es decir, es las prácticas profesionales digamos, del uso o de la realización de tasación. En la práctica nosotros no lo hacemos porque no tenemos los suficientes conocimientos, ni somos especialistas en eso, ¿no? Lo hace un tasador. Un tasador también necesita licencia para hacerlo. Pero la ley nos dice siempre y cuando no lo presentes ante un banco, ante un organismo gubernamental, tú puedes hacer tasaciones para tu cliente. Entonces, digamos que en una manera ambigua te da la oportunidad de hacerlo, o la autoridad legal para hacerlo, pero en la práctica no lo hacemos. Nosotros hacemos es otro tipo de análisis de estimación de valor, que es precisamente ese que se llama CMA. CMA es de las siglas en inglés Comparative Market Analysis, en español, análisis comparativo de mercado. Eso es una herramienta poderosísima de trabajo, de acción, una herramienta que nos permite llegar a muchos clientes, de asesorarlo de manera, digamos, profesional y le ayuda tanto al comprador como al vendedor a establecer o a estimar un valor, digamos, probable de mercado. ¿Para qué? Una propiedad que se va a comprar y una propiedad que se va a vender. En ambos casos es importante. El BPO o BPO es el Broker Price Opinion, es una opinión de precio del corredor. Como su nombre lo dice, nosotros como agente de bienes raíces no estamos en capacidad de hacer un BPO, pero el BPO en la práctica, en lo esencial, en lo central, es lo mismo que el CMA. Es un análisis de precio, pero en este caso BPO lo certifica, lo presenta un corredor, y nosotros. Corredor es otra licencia que ustedes probablemente la quieran tener en el futuro. Ya les hablaré un poquito de cuáles son los requisitos. También nos piden el área sobre conocimiento sobre financiación, sobre todo para conocer todo lo que es el campo de la inversión en todas las áreas de residencial, comercial, industrial, porque muchas personas no solamente se acercan a nosotros
buscar la vivienda, la propiedad donde van a vivir, sino también los buscan para ver las propiedades donde van a rentar, donde van a invertir. Entonces, nosotros también tenemos muchas veces, si nos dedicamos a esa área de trabajo, de conocer todo lo que tiene que ver con las áreas de financiamiento. Existen muchísimas programas para todo tipo de necesidades, ¿no? También la consejería o el counseling, o digamos la consultoría, esto también tiene que ver con asesorar a esa clientela inversionista que pues requiere todo lo que nosotros debemos de llevarlo para que sea una inversión rentable, que tenga retorno y que todo eso se va aprendiendo. Yo sé que ahorita les estoy hablando de muchas cosas que quizás digamos, en los principios de esta licencia no se requieren. No es necesario que conozcamos aquí, no vamos a saber tampoco cómo se hace no sé, una tasa de retorno o una tasa de capitalización. Eso lo vamos a escuchar, lo vamos a aprender de manera general, pero no vamos a ser especialistas. Ya cuando ustedes estén en el uso profesional, la actividad profesional, quizás les guste las áreas de inversión, entonces enfocan, especializan, digamos, este tipo de conocimiento. También hay trabajo en agencias gubernamentales, las veo mucho en las oficinas de planificación de las ciudades y condados, donde requieren mucha información o mucho trabajo sobre estimación de valor para lo que se llama el valor catastral de las propiedades. Ya eso lo vamos a ver más adelante en detalle, pero el valor catastral obedece al valor que la ciudad o el condado le otorga o digamos, le transfiere a todas las propiedades, tanto residencial, industrial, comercial como agrícola. ¿Para qué? Para uso específico para el cobro de impuestos, lo que llaman property taxes. Eso es, digamos, el objetivo fundamental y de allí vienen mucho de nuestra área de trabajo para ese tipo de instituciones, ¿no? También trabajamos con desarrolladores. Desarrolladores es lo mismo que decir constructores. También le dicen en inglés builder, pero digamos que la palabra más, digamos, más usada en el lenguaje, en los exámenes, es desarrollador. ¿Por qué? Porque viene del inglés de develop. Y bueno, entonces, ellos también en el estado de la Florida les permiten registrarse ante el DBPR para poder ser desarrolladores certificados, registrados, que les permite llevar adelante, comercializar y hacer todo el proceso de, digamos, desarrollo de un proyecto habitacional, en este caso habitacional, y contratar a agentes bienes raíces con los cuales puede activarle su licencia. Entonces, en esas tres áreas, básicamente nosotros intervenimos cuando estamos digamos, bajo el trabajo, bajo la actividad profesional de un desarrollador. La adquisición de tierras, el desarrollo, digamos, registrar todo lo que tiene que ver con el desarrollo, eso tiene que ver con el Plat Map. La adquisición de tierras, quiero detenerme un ratito allí, un momentito allí, es una actividad que a veces se desarrolla de manera eh, única. Me refiero, van a ver ustedes en esta industria muchas áreas muchos agentes que se dedican a cosas específicas y una de ellas es esta. Por ejemplo, hay agentes de raíces que solamente tienen el trabajo de buscar terrenos para desarrollar proyectos habitacionales de gran calado o digamos de envergadura y tienen una cartera de clientes o actores que requieren ese tipo de desarrollos y solamente lo que hacen es ubicar ese tipo de propiedades, ese tipo de tierras y, digamos, vincularlas, intermediarlas entre el dueño del terreno y el desarrollador. Y con eso tienen una comisión que los hace ser rentables en esa área. El otro concepto que está acá es el concepto de dedication. En español es dedicación. Ese dedication va relacionado a que cuando el desarrollador compra el lote de terreno donde va a desarrollar, la redundancia, explotar o va a producir, va a construir, digamos en este caso, unidades habitacionales, ellos tienen no todos los lotes están disponibles para construcción de casas. Él tiene que dejar espacio para las carreteras, para los parques, para las áreas verdes, para la piscina, para áreas como, digamos, de uso común, de uso social, de la gente que va a vivir allí. Esas áreas que no se comercializan, por ejemplo, el área de las carreteras dedicada a la vía que accede a esas casas, él las tiene que ceder. Ese desarrollador las tiene que regalar, las tiene que donar, las tiene que entregar. ¿A quién? Se lo entrega normalmente a la ciudad
o se lo hace la asociación, si es el caso que tenga una asociación. ¿Para qué lo hace? Para que no sea su responsabilidad su mantenimiento, sino el mantenimiento lo va a hacer esa persona o esa institución o esa corporación. La persona que recibe esas partes tiene que hacerse cargo del mantenimiento. En este caso, como repito, es la ciudad normalmente o las asociaciones si son dentro de una subdivisión que tenga asociación. Y por último, la construcción y la comercialización de todas esas viviendas, nosotros somos muy útiles, porque nosotros somos las personas que enfrentan o, digamos, reciben a todos esos potenciales compradores y le damos toda la información que ellos necesitan para, digamos, formalizar o concretar una compra de una propiedad. Los tipos de transacciones, como les había dicho hace unos minutos atrás, nosotros cuando recibimos nuestra licencia, nosotros no estamos discriminados para ejercer en ningún área. Al contrario, podemos legalmente ejercer en todas las áreas de la industria. En este caso, la que ya hemos mencionado, residencial, como dijimos, más del 90% de las transacciones recaen en esta área en áreas comercial, industrial, agrícola y de oportunidad de negocio. Ya vamos a hablar un poquito de lo que es la oportunidad de negocio. Pero la ley nos dice, si vas a representar a un cliente que va a tener una transacción en una propiedad residencial, ¿qué quiere decir eso? Una propiedad donde el comprador va a vivir. La ley te exige una serie de pasos, digamos, notificaciones especiales que tú tienes que saber como agente que representa a ese potencial comprador y que tienes que cumplir. Y nos obliga a hacer esas notificaciones. Es decir, con esto quiero darles a entender que la ley eh, pone muy bien el ojo o tiene una manera muy específica y, digamos, intensa de vigilar todo el procedimiento cuando se trata de una transacción residencial. No así cuando es comercial, cuando es industrial, cuando es agrícola. Eso quiere decir que la ley trata de que toda la transacción residencial, digamos, esté limpia, si no tenga ningún elemento que perjudique a un comprador, porque ese comprador no está comprando solamente un activo, que se llama casa. Ese comprador está comprando algo que va más allá de lo que es un activo común. Es la base de la familia, es el techo de la familia, en fin, es una connotación que tiene un carácter emocional, digamos, espiritual incluso, que se trata pues de preservar y que ese comprador tenga todas sus garantías o todos sus derechos bien representados y bien establecidos en una transacción. Entonces, para eso ellos tienen, digamos, ese especial énfasis. Pero cuando hablamos de una transacción residencial, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando solamente de que compra una casa para vivir? Pues no, no solamente ahí. Miren lo que agrupa, digamos, lo que cubre una transacción residencial. Un edificio de hasta 4 unidades habitacionales se considera una transacción residencial. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando nosotros compramos un dúplex, triplex o fourplex, eso todo forma parte de una transacción residencial. Es decir, eso se va a regular bajo las normas que lleva la ley. Y también que tenga como máximo 10 acres. Es decir, ya más de 10 acres, una propiedad que tenga más de 10 acres, ya no se le considera propiedad residencial, sino propiedad comercial, digamos, o agrícola podría ser. Entonces ya sabemos que esos son dos elementos. Esto es importante que se lo memoricen porque no solamente para este capítulo va a ser, podría ser una potencial pregunta de examen, sino para muchos otros capítulos. Este concepto o esta información, grábenla, o sea, memorícenla. Una propiedad se considera residencial a una edificación o a un terreno que tiene permiso de construcción para construir unidades de hasta 4 unidades habitacionales, es decir, fourplex. Todo eso, si ya se trata de un edificio que tenga para 5 unidades, ya se considera comercial, ya no es residencial. Entonces, eso es importante que lo sepan. Y un lote que llegue hasta 10 acres. Después de 10 acres, repito, se considera comercial o industrial. Y se considera una transacción residencial, perdón, comercial, de acuerdo al uso que va a tener ese lote de terreno, esa edificación. Si va a ser para oficinas o shopping center, pues se considera que es una transacción pero comercial. No tiene que ver con dónde va a vivir la gente. Industrial también tiene que ver
de acuerdo a la zonificación que tenga la ciudad. Hay áreas que solamente van a dedicar la ciudad para la ubicación y el desarrollo de propiedades y de estructuras que tengan que ver con el desarrollo de la explotación industrial. Por supuesto, ustedes saben que eso tiene que ver con digamos, con la convivencia, con el desarrollo sostenible, donde la industria no se, digamos, mezcle de manera inadecuada con áreas residenciales. Porque sabemos que la actividad industrial, pues, tiene muchas veces actividades peligrosas, contaminantes para el ser humano, y tienen que estar de una manera u otra distanciadas, ¿no? Las agrícolas se trata de tierras vacantes que tengan más de 10 acres. Dijimos que si es menos de 10 acres, se considera residencial; si es más de 10 acres, se considera agrícola. El último, oportunidades de negocio, vamos a hacer un capítulo específico de esto, tiene que ver con aquellas características de algunos negocios que se pueden vender separadamente, la estructura física local comercial, de la manera en que se trabaja el negocio. Es decir, la manera que se ejecuta, se desarrolla, lo que llaman mucho, esto tiene que ver mucho con las franquicias, es decir, que se pueden vender de manera separada de lo que de lo que hace, digamos, la estructura física. Entonces son lo que llaman oportunidades de negocio. No es necesario que ahorita lo entendamos, no va a ser pregunta de este capítulo. Ello lo vamos a ver en el capítulo 15 exactamente y vamos a entender un poco mejor eso. Aquí volvemos a ver el concepto de farming o cultivo, que es la dedicación, vuelvo a repetir, o especialización en un área determinada de la ciudad o el estado. Es decir, nosotros, como gente de bienes raíces, debemos cultivar ese tipo de actividad en el que si vamos a trabajar en un condado, vamos a trabajar en unas ciudades específicas, conozcamos cómo es su crecimiento demográfico, conozcamos cómo es su capacidad de emplear, cuáles son las industrias nuevas que se van a instalar, qué negocios se van a instalar en los próximos años, cuál es el plan de desarrollo que tiene la ciudad que motiva, que impacta, que atrae a tanto inversionistas como a residentes. Todo ese tipo de información, cómo está la criminalidad, cómo son los colegios, en fin. Todo ese tipo de información va a ser útil, vital, importante para un potencial comprador. Y que nosotros se la brindemos a esos clientes forma parte de una actividad profesional de ética, pero además de una actividad, digamos, que sea valiosa para ese cliente. Y de eso debemos tratar de ser siempre bien estudiosos y y actualizar, mantenernos actualizados. No lo he dicho, lo voy a empezar a decir en todo lo largo de todos los capítulos. Esto es una actividad profesional que les va a requerir a todos ustedes una actualización, o sea, una continua educación, incluso para poder renovar tienen que cumplirla, pero es importante que sepan que no solamente es un requisito de renovación de licencias, que aquí se va a hacer cada 2 años, sino que también es una necesidad para, digamos, prestar un servicio profesional, limpio, pulcro, diferenciado de otras personas que no lo hagan. Es decir, una actividad profesional que nos llene de nuevos y más referidos que nos envían clientes satisfechos. Es decir, muchachos, háganlo. Es no solamente un requerimiento legal, repito, sino algo que los va a distinguir del que no lo hace. Vamos a ver aquí lo que es la diferencia entre un análisis comparativo de mercado y un appraisal. Appraisal dijimos que era una tasación, que yo les mencionaba que nosotros estamos provistos de autoridad legal para hacerlo, siempre y cuando no sea para un banco o para una institución gubernamental, federal que llaman, pero que en la práctica no lo hacemos. Nosotros realmente lo que hacemos a diario, y van a ver ustedes cuando empiecen su ejercicio profesional, van a ver que los análisis comparativos de mercado va a ser algo que va a ser, digamos, el pan nuestro de cada día. Mucho, mucho lo vamos a hacer. Entonces, fíjense lo que dice la columna de la izquierda. Licenciados en Real Estate, realizamos el análisis comparativo de mercado, que es un proceso mediante el cual podemos determinar puede ser estimar también, sí, el valor aproximado. Miren que estos análisis no nos llevan a ser precisos, exactos. Nosotros no decimos esta propiedad vale tanto y es exacto, no, decimos es un valor estimado, valor aproximado, es decir, siempre hablamos de algún rango en el que nosotros podemos hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el análisis comparativo de mercado no es un método, no es un proceso científico que se lleva a cumplir un método científico, o sea, que es exacto. No, al contrario, si hacemos un análisis comparativo de mercado de una propiedad en particular y lo hacemos
tres o cuatro agentes, puede que haya una pequeña diferencia entre uno y otro, un análisis y otro. ¿Por qué? Porque el análisis comparativo de mercado tiene un elemento subjetivo que lo lleva y lo coloca cada uno de nosotros en una marca. Entonces, el análisis comparativo de mercado es eso, un análisis estimado, un análisis aproximado, un valor aproximado del valor de mercado de una propiedad. ¿Por qué es importante tenerlo? Porque tanto el comprador como el vendedor le va a interesar y le va a ser útil. Digamos que el vendedor es indispensable. Para todos es indispensable, pero el vendedor, cuando quiere vender una propiedad, lo primero que le pregunta a un agente que lo representa es: ¿cuánto es el valor de mercado de mi propiedad? O sea, ¿cuánto puedo aspirar? Y eso el agente de bienes raíces no lo puede inventar, no lo puede imaginar, no lo puede, bueno, no sé, ver hacia otro lado y ver ese número. No, lo tiene que hacer o lo va a obtener de un análisis comparativo de mercado, que no es otra cosa que comparar el valor similar de otras propiedades que se parecen o que están muy cerca y son similares a la que queremos evaluar. Porque ese precio o ese valor que se intercambiaron esas propiedades alrededor, cercanas a la propiedad que vamos a evaluar, ese valor es lo que el mercado estuvo dispuesto a pagar por ella. Y es un valor referencial que es muy importante y se respeta mucho en el sistema de los bienes raíces. Entonces, un licenciado en real estate puede realizar una tasación, ya lo repetimos, siempre y cuando siga las normas de USPAC. Ya sabemos, USPAC, Uniform Standard Professional Price of Practice, es decir, el uso, las normas de tasación, y que no sea destinado a bancos o agencias federales. Un tasador nunca puede cobrar una comisión por ese trabajo que hace. Es decir, nosotros si llegásemos a hacer una tasación, caso, digamos que ya dijimos que es muy raro, no podemos cobrar una comisión por ella, tenemos que cobrar un fee. ¿Por qué razón la ley impide o, digamos, prohíbe que se cobre una comisión? Porque una comisión es un porcentaje del valor de esa propiedad. Y un tasador que cobrase, en el caso negado, cobrase una comisión por el valor, le gustaría que el valor de la propiedad sea lo más alto posible. ¿Para qué? Para tener más beneficio, porque la comisión va en base a un porcentaje. Entonces la ley le quita esa tentación a los tasadores y a nosotros, que como agente de bienes raíces, si llegamos a hacer una tasación, le quita esa tentación y le dice: no, usted va a cobrar es un fee, que probablemente responda a los criterios del tamaño de la propiedad que va a tasar. Es decir, mientras más grande, puedes cobrar un fee un poco más alto. Mientras más pequeña, pues lógicamente puede cobrar un fee más pequeño. Igual, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que necesitamos saber de eso. Este es el Plat Map, cuando hablamos de, trabajamos, esto es un Plat Map, digamos, un ejemplo, cuando trabajamos con desarrolladores, este es el mapa que se registra en la corte y que nosotros podemos trabajar, no en el diseño, porque esto ya sería, digamos, actividad de un arquitecto y conjuntamente con un ingeniero, pero sí nosotros hacemos la parte procedimental, la parte protocolar, burocrática de lo que es el registro de todos estos documentos ante las ciudades, ante los condados, porque es una actividad que nosotros apoyamos y, digamos, representamos al desarrollador en eso. De esa manera interactuamos. Vamos a hablar acá de un tema que también va a ser un tema de un capítulo completo. El 19 vamos a estar hablando de esto. El último capítulo vamos a hablar de esto. Pero con esto, digamos, me permite decirles que mucha información de la que vamos a estar hablando en estos 19 capítulos no son transversales. Es decir, hay conceptos que los usamos en el capítulo 1, en el 3, en el 7, en el 9, por decir algo, eh, pero que son, digamos, aparecen en varios capítulos. Son importantes, por eso aparecen en varias partes. Uno de ellos es cómo influyen los gobiernos en la industria del real estate, en los bienes raíces. Y tenemos que entender cómo son los niveles de gobierno en los Estados Unidos. Y sabemos que hay tres niveles, digamos. El federal, que es el nacional también, el estatal, en este caso el de Florida, gobernador tiene su gobernador, digamos, su parlamento regional, que hace sus propias leyes. Por eso esto es un estado federal, porque permite que cada uno de estos estados tenga
parlamentos donde hacen sus propias leyes. Esto es un ejemplo de eso. La ley de licencia de Florida es única y es una ley que, digamos que no puede ejercer en otro estado, solo en Florida. Y por último, los gobiernos locales. Entonces, en esos tres niveles de gobierno, vamos a ver qué influencia tienen estos niveles de gobierno en la industria. Por supuesto, esto es un tema bastante extenso, pero lo importante está acá en la lámina. Lo importante es lo resumido, lo básico que ustedes necesitan saber, porque recuerden que ustedes van a hacer esta licencia y es importante que todo lo, digamos, lo atemos a vínculos, porque aquí hay muchos datos que no va a ser necesario que ustedes desarrollen para una respuesta correcta, son datos nada más. Esto es una muestra de ello. Entonces, fíjense cómo influye el gobierno local a través del zoning. ¿Qué es zoning? En español sería zonificación. La zonificación es la manera en que la ciudad decide cómo va a crecer y lo decide de manera democrática, es decir, sus autoridades planifican el modelo de desarrollo, lo llevan a sus consultas y lo aprueban. Es decir, legalmente la ciudad tiene un documento que se llama Plan de Desarrollo trienal, quinquenal, es decir, de 3, de 5 años, que obliga a las autoridades a cumplir esos parámetros de desarrollo. Pero, ¿cómo impacta eso en la industria? Bueno, que la ciudad decide qué área va a dedicar para una área industrial, para desarrollar la industria, decide cuál va a ser la comercial, la residencial, o la mixta comercial residencial, es decir, decide cómo va a crecer. Y eso impacta a todo lo que está alrededor, porque alrededor de eso hay lotes de terreno que pueden ser codificados para construcción de viviendas multifamily o para viviendas solamente de una, lo que llaman single family, una sola vivienda. Es decir, cuando veamos un concepto que vamos a ver por allá en el capítulo 16, el mejor y mayor uso de la tierra, the best use de la tierra, allí vamos a ver que de acuerdo al uso que se le dé al lote de terreno va a valer más o menos. Ya llegaremos allí. Pero la zonificación es una influencia muy importante dentro de lo que es la industria de bienes raíces. Entonces, los gobiernos estatales impactan directamente a través ellos son los que imponen las tasas o los impuestos de transacciones. No es el property tax es del gobierno local. Impuesto de transacción es aquel impuesto que se coloca o se genera cuando una propiedad se transfiere de una parte a otra. Y aquí vamos a verlo y ustedes van a aprender acá a cómo se calcula ese impuesto de transferencia. Ahorita lo importante que sepan es que ese impuesto lo cobra el gobierno estatal, es decir, Florida. El gobierno de Florida cobra ese impuesto y son tres impuestos. No es uno solo, son tres tipos de impuestos que se aplican a una transacción. Digamos, se podría aplicar una transacción cuando esa transacción se hace a través de un préstamo hipotecario. Porque los tres impuestos que se aplican es uno al de la escritura, ese sí es fijo que se va a aplicar. Los otros dos tienen que ver con el financiamiento. Entonces, si la propiedad ha sido comprada de contado, o sea, de cash, el inversionista lo hizo con dinero en efectivo, y se pagaría solamente un impuesto. Pero como sabemos que el 90 o más por ciento de las transacciones que se generan en residencial, en este caso, se hacen a través del apoyo del apalancamiento de un préstamo, entonces son tres: el de la escritura, el del pagaré y el intangible. Cuando veamos ese capítulo vamos a ver en el capítulo 18, vamos a aprender a cómo se calculan y ustedes seguramente van a tener allí una pregunta que les indague o que les pida cómo se calcula un impuesto con un ejercicio, un ejemplo que les colocan ahí en la pregunta. Ya llegaremos allá. Por último, el gobierno federal o nacional también impacta de manera decisiva. Todo esto nos impacta de manera importante. ¿Cómo lo hace el federal? A través de todo lo que tiene que ver sus políticas monetarias y fiscales. Es decir, llámese Reserva Federal, fíjese lo que está haciendo la Reserva Federal ahorita, en septiembre del 2024, estaría a punto de producir algún recorte en las tasas de interés para todo lo que es sistema de préstamo de todo el país, incluyendo digamos, el área de las hipotecas, del préstamo de hipotecas. Entonces, eso definitivamente impacta positivo o negativamente y es algo que bueno, la industria está, digamos, esperando movimientos que bien sea estimulen o desestimulen ese tipo de actividades.
También lo hace a través de las agencias de medioambientales para cuidar la protección del medio ambiente. Ahí se coloca un concepto que es muy reconocido hoy en día, que es el desarrollo sostenible. Es decir, que se respete, digamos, las condiciones del planeta frente a la habitabilidad o las, digamos, digamos, el crecimiento poblacional, la densidad poblacional, de manera que hagamos respetar, digamos, un mejor vivir del planeta y de los seres humanos. Bueno, eso en base en general lo que tiene que ver con las políticas nacionales. Poco de esto sale en el examen, pero es importante que lo sepan. Les comento que en las láminas, en cada lámina ustedes van a conseguir una página, una o dos páginas que llevan ese, digamos, ese título que se llama Importante de recordar. Esto es como un resumen del capítulo. Es importante que como vamos a ver sesiones diarias, capítulo uno un día, capítulo 2 el siguiente día, y sabemos que todos tenemos responsabilidades bueno, de hogar, de trabajo, el tiempo lo tenemos comprometido y ya es bastante que estén aquí conmigo en todo este tiempo. Yo les invito a que si no les da tiempo a repasarlo completo desde el punto de vista de leer todas las láminas y digamos que puedan leer el capítulo del libro, porque el tiempo es muy, muy reducido, ojalá lo tengan y les invito a que hagan un esfuerzo para que lo dediquen, vean menos teléfono, vean menos televisión, hagan más esto, dedíquense este mes a formarse, a adiestrarse, tomen esto muy en serio porque en la medida que toman esto en serio, les va a tener mejores resultados. Quien no se compromete con este adiestramiento, con este estudio, con aprender, potencialmente tiene menos opciones de tener la licencia o se le demora mucho más obtenerla porque realmente van a tener la necesidad de, digamos, demostrar los conocimientos tanto en la escuela como en el Estado para poder obtener la licencia. Es mi recomendación, traten de hacerlo. Visto que tengan el tiempo reducido, por lo menos hagan lectura y revisión de estos resúmenes o títulos que se llama importante de recordar. Vuelvo y repito, son una o dos páginas, en este caso son dos paginitas, y ustedes pueden llegar a, digamos, a un resumen bastante completo de lo que estamos viendo en este capítulo. Todos los capítulos van a tener este resumen, y bueno, invito a que lo hagan. También al final del capítulo van a tener un cuestionario, una batería de preguntas. Esa batería de preguntas, o digamos, tienen que ver con algunas tipo de preguntas que van a tener en el examen de la escuela. Se parece también a la del Estado, pero en todo caso no son iguales. No es que usted crea que va a tener en el capítulo, va a tener las preguntas del examen y las preguntas del capítulo. No, son preguntas tipo. ¿Qué quiere decir eso? Que son preguntas que se parecen. O sea, háganlas, por lo menos traten de hacer digamos, entre un encuentro y otro, entre un capítulo y otro, traten de leer el resumen y traten de hacer las preguntas del final del capítulo. Yo ahora mismo les leo algunas, pero mi intención de no leerlas todas es, digamos, la voluntad o la decisión de no leerlas todas es intencional. ¿Por qué? Porque no quiero que yo les responda todas las preguntas, quiero que ustedes traten de hacerlo. Al final del capítulo, en la página 567 en adelante, estarían las respuestas de todas las preguntas del final del capítulo. Les recomiendo que no las vean, sino después que las contesten, que se hagan como una revisión de lo que están haciendo, ¿no? De manera que el aprendizaje sea todo el tiempo, digamos, positivo. Entonces, fíjense, por ejemplo, la pregunta 4 dice, ¿cuál de las siguientes competencias, pregunta 4 la veo ahí a mitad de la lámina, ¿cuáles de las siguientes competencias son exclusivas del gobierno estatal, gobierno del Estado? Se dice A, distribuir las zonas según su uso, es decir, zonificar o el zoning. B, cobrar los impuestos generados por la transferencia de propiedades. U, ¿te parece lo que acabamos de decir, verdad? C, regular las políticas monetarias y políticas macroeconómicas. Me parece que ese es del gobierno federal. Y por último, cobrar los impuestos de propiedad o property tax. Entonces, la respuesta correcta, como hemos venido explicando, es la B, cobrar los impuestos generados por la transferencia. Si todo lo que tiene que ver con impuestos de transferencia va a ser tema, competencia de los gobiernos estatales. Miren la pregunta 5. ¿Cómo se denomina el acto en el cual un desarrollador registra un plat map de una subdivisión donde cede las áreas dedicadas a calles y parques de la ciudad para su mantenimiento? También lo mencionamos acá en clase.
se llama farming o cultivo, se llama restrictive covenants o convenios restrictivos, el follow o seguimiento, o se llama dedicación o dedication. La respuesta correcta es la D, que se llama dedicación, es lo que hemos explicado y lo dijimos en el contenido de este capítulo. Em, Vamos a ver, miren lo que la pregunta 7, por ejemplo, dice la tasación, es decir, el appraisal de los bienes inmobiliarios, bienes raíces, se considera dos puntos. A, un cálculo matemático puro, sin espacios para juicio personal. B, una ciencia. C, una precisa determinación de valor, una precisa determinación de valor. O D, un arte. Yo les dije, cuando expliqué esta parte, les dije que la tasación, el appraisal, es algo que lleva una carga subjetiva de cada uno que lo hace, de quien lo hace. Y eso lo convierte en un arte y no en una ciencia. Es decir, algo que tiene mucho que ver con el, digamos, con el parecer y el conocer de la persona que lo realiza. Entonces, la respuesta correcta aquí va a ser la D. Se considera entonces un arte. Bueno, mis amigos, este sería el capítulo 1. No lo quiero agobiar con tanto tiempo. Más o menos los capítulos van a durar lapso de tiempo. Puede que algunos duren un poco más. Este es un capítulo que tiene una sola pregunta. Yo les mencionaba. Esa pregunta lleva a que ustedes tengan pues el conocimiento correcto y la habilidad para hacerlo. No deja de ser importante, digamos, el que un capítulo tenga una sola pregunta no es despreciable, no es para que ustedes digan, no, este capítulo ni siquiera lo voy a leer porque el profesor dijo que tenía una sola pregunta entonces, no, toda pregunta es importante, toda pregunta tiene un valor. Acuérdense que necesitan, en el caso del Estado, necesitan 75 puntos y a veces un punto hace la diferencia. Una pregunta puede hacer la diferencia. Y en el caso de la escuela tienen 70 puntos. Entonces, toda pregunta tiene importancia. No la desprecien, no la menosprecien. Entonces, este va a ser el método de trabajo a partir de ahora. Título 1 lo cubrimos ahora. Y diariamente ustedes van a recibir los videos y pueden verlo de manera continua. Este es un curso que está provisto de manera audiovisual. En el caso que ustedes quieran repetirlo, verlo, escucharlo las veces que necesiten, pues lo van a poder hacer. Gracias por su atención y nos vemos en el capítulo número 2.